Dios es soberano en su mundo, en su universo. Él es el soberano sobre su creación, de un extremo al otro del cosmos, del mundo que Él ha creado, de las galaxias. Sobre toda su creación, Él es soberano. Él es Rey eterno. Y Dios quiso demostrar, exhibir su soberanía en la tierra, dentro del marco, del armazón, dentro del andamiaje del tiempo. Esa soberanía de Dios ha sido retada. Fue retada por Lucifer, por Satanás, y cuando Dios delegó autoridad en el hombre, esa soberanía, ese reino de Dios, también ha sido retado. Pero Dios se ha propuesto que un día, en este mundo, dentro de la historia, ante los ojos de sus criaturas, Él ha de demostrar que Él es el soberano, único soberano Dios, Rey eterno, Rey de los siglos. Y a lo largo del tiempo, Dios ha ido desarrollando ese propósito que ha de conducir y ha de culminar en el establecimiento de su reino aquí en la tierra. En el Antiguo Testamento, cada uno de los libros del Antiguo Testamento señalan ese propósito de Dios. Las profecías bíblicas señalan que un día el Mesías, representante de Dios por ser el Dios, reinará aquí en este mundo. Que ese Mesías será simiente de Abraham, simiente de David, que será el Hijo de Dios, el siervo de Jehová, el buen pastor, todas esas cosas. Y ese Mesías vino en cumplimiento a las profecías. He aquí la Virgen dará a luz un hijo y llamaráse su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Israel, porque de ti saldrá aquel que apacentará a mi pueblo, cuyas salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Miqueas 5:2. El cetro no se apartará de Judá, ni el dador de la ley de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se reunirán los pueblos. Génesis 49:10. Todas estas profecías señalan al advenimiento del Mesías, ese que reinará con poder y gloria, ese que demostrará que Dios es Rey soberano. Y ese Mesías nació tal y como lo anunciaban las profecías, y ofreció ese reino. Pero el establecimiento de ese reino requiere arrepentimiento por parte de los súbditos de ese reino. Requiere una regeneración para entrar a las bendiciones de ese reino. Y ese Mesías que nació y demostró en todos los aspectos demostrables, demostró que Él era el Mesías bíblicamente, espiritualmente,
moralmente, en todos los órdenes, demostró que él era el Mesías, comienza con esa invitación al arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y seguidamente pronuncia lo que podríamos llamar su discurso inaugural. Y en ese discurso inaugural el Mesías declara cuál debe de ser el carácter de los súbditos del reino. Y en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, versículos 3 al 16, habla de ese carácter. Habla de las bienaventuranzas, de la felicidad, de las características de esos súbditos del reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los afligidos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados aún esos que han de sufrir y padecer persecución por causa de su nombre. Y luego los compara con la sal y con la luz. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y estas son las características, esto describe el carácter de un súbdito de ese reino. Pero no tan solamente describe el Señor en ese discurso inaugural el carácter de los súbditos del reino, también describe el carácter de ese reino. Ese reino se caracterizará por ser un reino de justicia, por ser un reino de paz, por ser un reino de santidad. La justicia en la Biblia y la santidad muchas veces se usan como sinónimos. Cuando en la Biblia se habla de justificación, esa justificación incluye la santificación. De modo que hablar de un reino de justicia incluye, abarca, requiere, demanda el hablar también de un reino de santidad. Un reino es un reino de justicia porque hay santidad en ese reino. Un creyente es declarado justificado porque ha sido separado, apartado para Dios, santificado para Dios. De modo que el Señor habla del carácter justo de ese reino. Y comienza expresando, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, y la ley y los profetas ahí abarcan la totalidad de la revelación del Antiguo Testamento. En la Biblia, el libro de Génesis es ley, y el libro de Éxodo es ley, y el libro de Números es ley, el libro de Levítico es ley, el libro de Deuteronomio es ley, y los Salmos es ley. El Señor Jesucristo, hablando a los israelitas, les recuerda que la ley no puede ser quebrantada, y les cita el Salmo 82 para demostrar que la ley no podía ser quebrantada, de modo que el Señor Jesucristo dice que el Salmo o los Salmos también son ley. Y la ley en realidad refleja el carácter de Dios. Muchas veces nuestro concepto de ley es un tanto deformado, tristemente deformado. La ley fue dada por Dios al pueblo de Israel, a la nación de Israel, como un acto de gracia. Interesante. A veces decimos, si hay ley no puede haber gracia, si hay gracia no puede haber ley. La ley fue dada como una expresión de la gracia de Dios. Y alguien se preguntaría, ¿y cómo es eso? Muy sencillo.
Dios quería que su pueblo, Israel, supiese cómo vivir en la tierra de la Palestina. Y el pueblo de Israel no hubiese sabido cómo vivir en la tierra de la Palestina si no hubiese tenido la ley que le dice cómo vivir. La ley no fue dada para indicar al hombre cómo ir al cielo o cómo no ir al cielo. La ley no fue dada para llevar a un hombre al cielo o para llevarlo al infierno. La ley fue dada para mostrar el carácter de Dios, para mostrar lo que Dios requiere, lo que Dios demanda del hombre. Y es muy importante que tengamos una definición, un concepto cabal, un concepto correcto de lo que es la ley. Y la ley había sido torcida, mal interpretada por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel pensaba que guardar la ley tenía que ver con actos externos. Tenía que ver con ritos. Y tenía que ver con cuestiones meramente externas de actos religiosos. Pero dice Dios, más importante es la actitud del corazón. La ley requiere que haya una actitud correcta en el corazón. La ley fue dada por Dios a un pueblo redimido, a una nación que había sido redimida de Egipto y trasladada a la tierra de la promesa. Pero lo terrible del asunto es que no todos los miembros de esa comunidad que había sido comprada, sacada por Dios de Egipto, no todos los miembros, es más, la inmensa mayoría de los miembros de la comunidad de Israel no habían sido regenerados. La inmensa mayoría de ese pueblo era pueblo inconverso. Y ese pueblo inconverso pensaba que porque eran descendientes de Abraham, porque eran linaje de Israel, ya estaba resuelto el problema. Pero Dios dice, es necesario que haya un nuevo nacimiento. De modo que, resumiendo, el pueblo de Israel, incluyendo los líderes de la nación, habían interpretado mal la ley. Y ahora el Señor Jesucristo presenta una interpretación correcta de esa ley. Y en el capítulo 5, que analizábamos anoche, veíamos esa interpretación correcta de la ley. Y en el versículo 20 de ese capítulo el Señor resume su enseñanza. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor, si vuestra justicia no supera a la de los escribas y los fariseos, de ningún modo, en ninguna manera, entraréis en el reino de los cielos. No penséis que tenéis ya carta blanca para entrar en el reino de los cielos. Es necesario justicia. El ciudadano de ese reino debe de caracterizarse por justicia. Y ese es un reino de justicia. Y luego seguidamente el Señor presenta una exposición de la verdadera justicia. Y debemos de notar ahí que el Señor toma los mandamientos de la ley. Habían dos tablas de la ley. La primera tabla tenía que ver con la relación del hombre con Dios. Y la segunda tabla tenía que ver con la relación del hombre con su prójimo. Pero el Señor Jesucristo aquí, el Señor Jesucristo,
aborda el tema de la relación del hombre con el hombre, porque es muy fácil para un ser humano decir que tiene relación con Dios y tener una pobre relación con su prójimo. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que la verdadera relación con Dios que un hombre puede tener y debe de tener se revela, se manifiesta en una relación correcta con su prójimo. No podemos tener una relación correcta con Dios si tenemos una pobre relación con nuestro prójimo. Es por eso que uno de los apóstoles, el apóstol Juan, dice que si no amamos a nuestro hermano a quien vemos todos los días, ¿cómo podremos amar a Dios a quien nunca hemos visto? De modo que nuestro amor para con Dios y hacia Dios se hace visible, tangible, palpable, objetivo en nuestro amor hacia el prójimo. Y es por eso que aquí el Señor trata este asunto. Y comienza hablando, no matarás. La idea ahí es no cometerás homicidio, es la idea en la Escritura. Y yo os digo, y luego más adelante en el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y trata este tema, aborda este tema, y en los versículos 31 y 32, el tema del divorcio, algo que mencionábamos anoche. En los versículos 33 al 37 tiene que ver con la honestidad. Una persona que es honesta no tiene que jurar. Su palabra debe de ser una garantía. Y si se le conoce por ser honesto, su palabra debe de ser una garantía. Si a esa persona se le conoce por ser deshonesta, entonces todo lo contrario. Y luego los versículos 38 hasta el 42, la relación del hombre aún con aquellos que se oponen. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Tiene que ver con nuestra actitud tocante a la relación con personas que podrían o pudiesen hacernos daño. ¿Qué hacemos? ¿Nos vengamos como se venga el hombre que no conoce a Dios, que no es ciudadano de este reino? Dice el Señor, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, la llamada ley del talión. Eso estaba escrito en el Código de Hammurabi, que fue escrito para el año 1750 antes de Cristo. Y ese Código de Hammurabi, el babilonio, decía exactamente eso, ojo por ojo y diente por diente. Si un hombre tenía una pelea con otro hombre y le sacaba un ojo, a ese hombre había que sacarle un ojo igual. Y si lo golpeaba en la boca y le sacaba un diente, pues había que hacer lo mismo. Y si le hacía daño en la mano, había que cortarle la mano al ojo. Ojo por ojo y diente por diente. Dice el Señor más, yo os digo, y yo os digo. Y ahí expresa su ley. Luego al final de este capítulo, versículos 43 hasta el final, nuestra relación con el prójimo en la base del amor. Ese es el sexto precepto aquí en la exposición de la verdadera justicia que el Señor expone. Amor al prójimo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En su torcer de la ley antiguo testamentaria, en la manera deformada en que escribas y fariseos y saduceos y sacerdotes habían hecho de la ley,
lo habían convertido en lo contrario de esto. Decían, haz bien al que te haga bien y mal al que te haga mal. Ama a aquel que te ama, odia a aquel que te odia. Y el Señor dice, eso es contrario a la palabra de Dios. Y luego, 2 capítulos más que marcan el contenido, la segunda parte de este maravilloso sermón, de este discurso inaugural. Aquí el Señor presenta cómo el ciudadano del reino debe de vivir su vida religiosa, su aspecto espiritual, su relación en la práctica de su religión. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Qué buscáis? ¿Recompensa de los hombres, aplausos de los hombres o gloria de Dios? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa ante vuestro Padre. Una de las cosas interesantes que deben de notarse en este sermón es la referencia que el Señor hace a mi Padre, vuestro Padre. Mi Padre, vuestro Padre. Y aún más adelante, cuando el Señor dice a los discípulos, debéis de orar así, diciendo Padre nuestro, el Señor no se está poniendo al mismo nivel de los apóstoles. Dios es el Padre de Jesucristo, no en el mismo sentido en que Él es nuestro Padre. De modo que no debemos de entender esa expresión así. Dios el Padre es el Padre de nuestro Señor Jesucristo en una relación distinta. La personalidad de nuestro Señor es coigual, consubstancial y coeterna con la del Padre. Y el Señor Jesucristo es Hijo en el sentido de relación eterna e íntima con el Padre, no en el mismo sentido en el cual nosotros somos hijos de ese Padre. De modo que el Señor aquí habla, notemos cómo específicamente el Señor subraya eso. Recompensa ante vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Esa era la costumbre de los fariseos. Cuando daban una limosna querían que todos se enterasen de que habían dado una limosna. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto os digo, ya están recibiendo su recompensa. Pero cuando tú estés dando limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que lo ve en lo oculto, Él te recompensará en público. En otras palabras, el Señor está demandando una religión íntima del corazón, no la religión externa de bombos y platillos, no la religión de los cintillos en los periódicos, no la religión de la popularidad. El Señor está demandando una religión espiritual, una relación íntima y personal con ese Padre que ve en secreto y a su debido tiempo recompensa en público. Cuando ores, no seas como los hipócritas porque les gusta orar de pie en las sinagogas, característica de los fariseos y de los escribas, y en las esquinas de las plazas para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo su recompensa. Estos líderes espirituales, entre comillas, de Israel, habían total y rotundamente pervertido y corrompido el significado que Dios ha dado a la ley y a su palabra y a la religión en el Antiguo Testamento. Pero tú cuando ores,
entra en tu aposento, en tu cámara, y a puerta cerrada, ora. Notemos, a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Y cuando estéis orando, no tengáis palabrerías, no parloteéis sin medida, como los gentiles que piensan que serán oídos por su mucha palabrería. El domingo pasado hablábamos de Nehemías, cómo oraba Nehemías, oraciones muy cortas, muy al punto, muy específicas, muy concretas, sin palabrería, sin retórica, sin elocuencia. No estamos dando un discurso delante de Dios a ver si podemos influenciar a Dios. Dios es ininfluenciable. No podemos hacer que Dios nos ame más de lo que Él nos ama por nuestras palabras. No podemos hacer que Él tenga más misericordia de nosotros de la que Él ya ha tenido. No podemos hacer que Él se apiade más de nosotros de lo que ya Él se ha apiadado. De modo que no tratemos de convencer a Dios en nuestras oraciones. Él sabe, Él conoce nuestro corazón. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque notemos, vuestro Padre, otra vez, vuestro Padre, tu Padre, vuestro Padre, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, notemos, antes que vosotros lo pidáis. Antes que vosotros lo pidáis. ¡Qué maravilla! Dios conoce mis necesidades antes de que yo pueda pedirle a Dios por mis necesidades. Y ahora el Señor va a enseñar a sus discípulos a orar. Era necesario que ellos aprendiesen a orar, que no orasen como los fariseos y los escribas y los saduceos, que aprendiesen a orar. Esta es una oración modelo simplemente. Esta oración no pretendió con ella el Señor que nos aprendiésemos algo de memoria, de carretilla, para estarlo repitiendo todas las veces exactamente igual. Es una oración modelo que contiene grandes verdades teológicas, profundas verdades bíblicas y que tienen que ver con la totalidad del plan de Dios y de los propósitos de Dios. Y aquí en esta oración se encuentran los grandes temas antiguo testamentarios. Por ejemplo, aquí está el tema de pacto expresado. Aquí está el tema reino expresado. Aquí está el tema simiente expresado. Aquí está el tema de la gracia de Dios expresado. Aquí está el tema de la confesión expresado. Aquí está el tema del perdón expresado. Prácticamente los grandes temas bíblicos del Antiguo Testamento están expresados en esta oración que contiene 6 peticiones. Vosotros pues oraréis así. Notemos, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa primera expresión ahí reconoce primeramente el carácter de la majestad de Dios. Él es el Padre nuestro que mora, que está en los cielos, y esa expresión ahí indica la idea de soberanía. Él está en los cielos porque está encima y por encima de toda su creación. Y Él controla, y Él sostiene, y Él rige, y Él reina, y Él gobierna. Él es el Padre nuestro que está en los cielos en el sentido de que Él es el Rey de Reyes, el soberano del universo. De modo que al referirnos a Él de esa manera,
Padre nuestro que estás en los cielos, estamos diciendo, tú eres el Dios soberano. Y no tan solamente eso, sino que es aquel de quien dependemos. Él es Padre en el sentido de que estamos sometidos a su voluntad. Dependemos de Él para todas las cosas. Dependemos de Él para que Él nos sostenga, para que Él provea, para que Él nos guarde, para que Él nos guíe, para que Él nos proteja, para que Él nos libre, para que Él pelee nuestras batallas. Y en el plano humano, todos nosotros sabemos lo que significa defender a nuestros hijos. Salimos en defensa de nuestros hijos. Y queremos proteger a nuestros hijos. No queremos que nadie haga daño a nuestros hijos. No queremos que nadie lesione a nuestros hijos. No queremos que nadie ofenda a nuestros hijos. Si como humanos tenemos ese concepto, esa concepción de lo que es padre, ahora podríamos, aunque fuese leve, ligeramente, imaginarnos la majestuosidad de esa relación de Dios con nosotros cuando reconocemos que Él es nuestro Padre. Más adelante el Señor explica esto cuando dice, ¿quién de vosotros si tiene un hijo y le pide un trozo de pan, le da una piedra? ¿Y quién de vosotros si tiene un hijo y le pide un huevo, le da un escorpión? Y dice el Señor, si vosotros, siendo, dice allí, malos en relación con Dios, cualquier bondad que nosotros pudiésemos tener para con nuestros hijos comparada con la bondad de nuestro Padre, es malo. El Señor no está diciendo vosotros sois padres malos, sino vosotros como sois en comparación con Dios, si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no dará a vosotros? Esa es la primera idea aquí. Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahora notemos la petición. Todavía no hemos llegado a la primera petición. La primera petición es, santificado sea tu nombre. Y notemos aquí que la primera petición tiene que ver con esa majestuosidad de Dios. La primera petición tiene que ver con el carácter de Dios. Esa primera petición tiene que ver con la reputación de Dios. Padre, al orar a ti, lo primero, lo más importante, lo que más me interesa es que tu nombre sea santificado. Que tu nombre sea santificado. El carácter y la reputación de Dios, primero. Luego, notemos la segunda petición, muy importante. Esa segunda petición tiene ahí un carácter escatológico. Esa expresión rara, extraña, tiene que ver con las últimas cosas. Tiene que ver con el último los últimos segmentos de tiempo en los planes y los propósitos de Dios. De modo que esa expresión, venga tu reino, tiene que ver con ese reino prometido por el Señor. En el Antiguo Testamento, en los pactos con Abraham, Isaac, David, el nuevo pacto. Tiene que ver con ese reino prometido por el Señor en los libros proféticos. Tiene que ver con ese reino anunciado por Juan el Bautizador, Mateo 3:17, y por el Señor, Mateo 4:17.
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino por el cual el Señor manda a los discípulos que oren, es el reino que encontramos profetizado en el libro de Daniel, cuando dice allí en Daniel 2:44, en los días de estos reyes el Dios del cielo establecerá su reino, establecerá un reino el cual no terminará jamás. Ese reino por el cual el Señor mandó a los apóstoles, a los discípulos, a que orasen, es el reino que prometió a David en 2 de Samuel capítulo 7 y versículo 16, cuando le dijo, tu casa, tu trono, tu reino durarán para siempre. Ese reino por el cual el Señor mandó a los discípulos a que orasen, es el reino anunciado por el ángel Gabriel cuando dijo a María, he aquí tú concebirás un hijo y este será grande delante del Altísimo, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ese reino por el cual el Señor mandó a los discípulos a que orasen, es el reino que ha de pasar a ser el reino del Señor, según Apocalipsis capítulo 11 y Apocalipsis capítulo 15. Y ese es el reino que el Señor Jesucristo implantará, que el Señor Jesucristo inaugurará cuando venga aquí a esta tierra, según Apocalipsis capítulo 19. Él vendrá como Señor de señores y como Rey de reyes. Notemos la expresión otra vez. El Señor pide a sus discípulos que oren, venga tu reino. Venga tu reino, ese reino por el cual el Señor manda a los discípulos a que oren aquí, todavía no ha venido. De modo que tiene que ser el reino prometido a esa nación de Israel. Ese reino que tendrá un carácter universal. Ese reino cuya capital será la ciudad de Jerusalén y que traerá bendiciones al remanente fiel, no a todo israelita, sino al remanente del cual el apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 9 y capítulo 11, y que incluirá a las naciones gentiles, es decir, aquellos de entre esas naciones gentiles que sean salvos y que han de entrar para reinar con el Señor cuando Él venga, con poder y gloria a reinar. De modo que esa expresión, repito, tiene un énfasis escatológico, es decir, se relaciona con ese segmento final en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, mis queridos hermanos y amigos, no terminará así, inciertamente. La historia de la humanidad no terminará en desesperación. La historia de la humanidad no terminará con incertidumbre. La historia de la humanidad terminará gloriosamente. Terminará cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra e implante ese reino de paz y de justicia y de santidad. Y ese reino luego se unirá con el reino eterno de Dios. Y es por eso que el Señor Jesucristo es Rey por los siglos de los siglos. Y su reino no termina jamás. Pero ese reino de ese Rey, que es Rey por los siglos de los siglos, y ese reino que es un reino eterno, tiene un segmento, tiene un aspecto que cae dentro de la historia, que cae dentro de ese andamiaje, de esa estructura, de esa armazón de la historia. Porque será dentro del tiempo y dentro de la historia que el Señor Jesucristo revelará toda su magnificencia y su gloria en ese período, cuando Él venga con poder y gloria a reinar. ¿Qué más dice? Venga tu reino. Notemos la tercera petición. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Si miramos hoy de un extremo al otro de la tierra, podríamos decir que de manera específica los hombres hoy están haciendo la voluntad de Dios. Entendemos que todo lo que se hace en el mundo y todo lo que ocurre en cualquier parte del mundo, indirectamente es la voluntad de Dios. Es decir, tiene que ver con la voluntad permisiva de Dios, por lo menos. En otras palabras, es voluntad de Dios en el sentido de que Dios permite que ocurra porque Él es lo suficientemente poderoso para impedir que ciertas cosas ocurran. Pero hay algunas cosas que ocurren en este mundo, muchas cosas podríamos decir que ocurren en este mundo que no son la voluntad directa, es decir, la voluntad eficaz de Dios. Es voluntad de Dios en el sentido en que Dios lo permite, pero no es la voluntad directa, la voluntad eficaz, la voluntad positiva de Dios. Pero la petición aquí es que en la tierra se haga de manera perfecta, de manera absoluta, la voluntad de Dios como se hace en los cielos. Dios no permite una rebelión en los cielos. Dios no permite que a Él se le desafíe en los cielos como los hombres lo están haciendo en la tierra. Hombres hoy que niegan que Dios existe. Hombres hoy que no les interesa absolutamente el nombre de Dios y que reniegan de ese nombre y que blasfeman de ese nombre. Pero un día la voluntad de Dios se hará perfectamente, absolutamente en la tierra, como se está haciendo en el cielo. Esa es la tercera petición. Notemos la referencia, las tres. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Tiene que ver con aspectos espirituales. Son peticiones que caen dentro del ramo de lo espiritual. Las tres peticiones siguientes caen dentro del ramo de lo físico. Notemos en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es una expresión muy importante. Jehová es el proveedor. Él es Yahweh Yireh. Jehová el que provee. Él es Yahweh Ro'i. Jehová el pastor, el que cuida de su rebaño. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y fue llevado al desierto, esa experiencia del desierto era una experiencia didáctica. Dios llevó a Israel al desierto para enseñarles algo, para madurar a esa nación. Y la nación de Israel debió de aprender que Jehová provee para su pueblo. Cuando tuvieron hambre y necesitaron pan, en lugar de murmurar, debieron de pedirlo a Dios, y Dios les iba a dar. Cuando tuvieron sed, en lugar de murmurar, debieron de pedir a Dios, y Dios satisfaría la sed de ellos. Dice la Escritura que la vestimenta que llevaban no envejeció, ni el calzado de sus pies fue roto, fue destruido. Dios los guardó, Dios los protegió, y muchas veces aquel pueblo rebelde deseaba regresar a Egipto. Y aquí el Hijo de Dios debe de pedir a Dios el pan de cada día. La idea ahí es el pan nuestro de este día de hoy. De este día de hoy. Y esa es una señal de fe en ese Dios que provee. Esa es una expresión de fe en ese Dios que suple. ¿Qué es lo que quería hacer Israel en el desierto? Guardar el maná para el día siguiente. ¿Por qué? Porque no confiaba en que Dios iba a proveer. Ellos pensaban, si nosotros somos lo suficientemente inteligentes, y demostramos a Dios que sabemos un poquito más que Él, guardamos el maná, pero ¿qué pasaba? Al día siguiente aquel maná tenía gusano. Y el pueblo tenía que tirar
echar fuera aquel maná, como dicen por Centroamérica, botar. Tenían que botar ese maná. No servía. Dios proveía cada día lo que ellos iban a comer. Y esa es la idea del concepto del pastor, del Dios que provee, del Dios que es autosuficiente y que provee abundante y suficientemente para sus hijos. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y notemos ahí, y perdónanos nuestras deudas. Y la palabra que aparece en el original es deudas, porque para el judío el pecado era igual a una deuda. Ofeilema, una deuda. Y perdónanos nuestras deudas. Aquí no está hablando que yo compré a alguien algo por ahí y le debo. No, esa no es la idea. La idea ahí es de pecado, pero para el judío, y esta es una de las señales de que este evangelio es escrito a pueblo judío con una mentalidad judía. Para el judío una falta, lo que nosotros llamamos un pecado, era una deuda. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la idea y esa palabrita, ¿cómo? Aquí se usa de manera comparativa. Perdónanos nuestras deudas en esa medida en que nosotros perdonamos a nuestros deudores. De manera que debemos de ser muy perdonadores para esperar que Dios nos perdone también a nosotros. ¿Os acordáis aquel caso en que el Señor habla de aquel que le debía tanto a un señor y fue y le dijo, perdóname? Y el Señor le dijo, espérame, yo te voy a esperar hasta que tenga. Y ese entonces salió y se encontró con alguien que le debía a él y le dijo, mira, pues no tengo para pagarte. Y lo cogió por el cuello y le estaba ahorcando. Él podía pedir que aquel señor le esperase y le perdonase, pero él no podía perdonar. Y muchas veces nosotros somos así, hermanos. Dios me ha perdonado a mí tanto. Y es verdad, me ha perdonado tanto. ¿Cómo debo yo perdonar a cualquier persona que falte contra mí? Ahí está. Perdónanos nuestras deudas, y termina la oración, y no nos metas en tentación. Y la palabra que se usa ahí en realidad, no nos metas en pruebas difíciles. Y parece ser que esta oración tiene que ver, por lo menos de alguna manera, con el período de tribulación, de juicios que ha de preceder la implantación en esta tierra de ese reino. Este período en el cual nosotros estamos viviendo ahora ha de culminar, ha de terminar con un período de tribulación. La palabra de Dios lo dice en Sofonías capítulo 1, versículos 14 y 15 y 16 hasta el 18. La palabra de Dios lo dice en Apocalipsis 6, capítulo 6 hasta el 19. Cuando hablemos del sermón profético, el Señor va a hablar de eso en Mateo capítulo 24. Habrá un período de tribulación que está por venir todavía antes de la implantación de este reino. Y evidentemente esto tiene que ver algo con eso. No nos metas en tentación, no nos dejes caer, no nos permitas que pasemos por esas pruebas difíciles. Mas líbranos, dicen nuestras Biblias, del mal. Posiblemente la idea ahí es más que eso. La idea es, líbranos del maligno. Tu poneiru en el original. Líbranos del maligno, del mismo Satanás, del mismo diablo, del mismo tentador, de ese que ha hecho tanto daño y ha causado tanto estragos en la creación de Dios. Y notemos cómo termina esta oración. Porque tuyo es el reino, ese reino que ha de venir, y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Qué gloriosa oración esta, qué gloriosa. Y luego el Señor añade, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, ese que es soberano. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y luego el Señor continúa hablando de esa práctica de la religión, cómo un ciudadano, un hijo del reino, debe de actuar. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros. Estos israelitas, fariseos, escribas, saduceos, habían corrompido la religión, de modo que en lugar de ser algo interno del corazón, se había convertido en algo externo de la carne. Desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya están recibiendo su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. Y seguidamente el Señor habla de la relación de ese creyente con Dios. Notemos que el versículo 19 comienza con una prohibición. No alleguéis o no atesoréis, no acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. En otras palabras, como hijos de ese reino que se caracterizará por ser un reino de paz y de justicia y de santidad, un reino que será un reino espiritual, pero no espiritualizado, perdonadme. Un reino espiritual en el sentido en que valores espirituales son los que cuentan en ese reino. Muchas veces hacemos una antítesis entre espiritual y material. Y espiritual y material no son antitéticos, si me lo perdonáis. No, un cristiano debe de ser un cristiano espiritual, pero un cristiano real, tangible, material, no alguien que esté por allá, por la estratosfera viviendo, sino que esté aquí con sus pies en la tierra. De modo que espiritual y material no se excluyen el uno al otro. El reino del cual el Señor nos habla aquí será un reino espiritual, porque se caracterizará por exponer, por exhibir los valores del Espíritu de Dios y los valores de la palabra de Dios. No acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corroen y donde ladrones miran y hurtan, sino allegaos o haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Relación espiritual con Dios, notemos, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si nuestro tesoro está en la tierra, aquí estará nuestro corazón. Colosenses capítulo 3 dice el apóstol Pablo, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, no en las de la tierra. Que tengamos una actitud mental, una actitud de pensamiento en las cosas celestiales, no en las de la tierra. Porque si nuestra vista está puesta y nuestro corazón y nuestra alma en las cosas de la tierra, el día que perdamos esas cosas, y esto ocurre muchas veces, ¿qué significa? ¿Ya lo perdimos todo? No, al contrario, al contrario. Y luego nos habla el Señor de esa relación espiritual. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. El ojo en la Biblia es muy importante. El ojo habla de la inteligencia de la persona. El ojo es como el canal que filtra la luz de nuestra vida. Y muchas veces hablamos con nuestros ojos y decimos a alguien que tiene ojos de esta clase y de la otra clase y de la otra clase. Y aquí la palabra de Dios nos da esa pauta. Pero si tu ojo es maligno,
todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, cuán grandes no serán esas tinieblas. Nadie puede servir a dos señores, y de aquí en adelante el Señor va a hacer contrastes, va a hablar de dos cosas. Va a hablar aquí de servir a uno de dos señores. Va a hablar de dos caminos en la vida. Va a hablar de dos actitudes. Va a hablar de dos conceptos de la justicia. Va a hablar de dos clases de frutos. Va a hablar de dos fundamentos en los cuales una persona puede edificar. Es o uno o lo otro. No podemos hacer ambas cosas. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas ahí tiene que ver con todo aquello que pertenece al reino del maligno. En otro de los evangelios dice, no podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón es el Dios de las riquezas, el Dios de lo material, el Dios que sustituye al verdadero Dios y que se convierte en un ídolo, El resto de este capítulo dice el Señor, si dependéis de mí, tendréis las bendiciones. Por tanto os digo, fijémonos que todo esto tiene que ver con la relación personal del creyente con Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miradlo a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, otra vez la expresión, las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, a fuerza de afanarse, añadir a su estatura un solo codo? Algo imposible. ¿Y por qué os afanáis por vuestro vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No se fatigan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón en medio de todo su esplendor se vistió como uno solo de ellos. Pues si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque todas estas cosas la buscan con afán los gentiles, pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero aquí está la clave. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia de ese reino. Esa es la idea. La expresión su justicia es el antecedente del reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y la justicia de ese reino, porque ese reino será un reino de justicia. La justicia que Dios demanda para que alguien entre, para que alguien sea ciudadano de ese reino. Ese reino todavía no había sido establecido aquí. Por eso es que el Señor dice a los discípulos que oren para que venga ese reino. Y más adelante veremos cómo el Señor trata ese tema. En todo este capítulo aquí tiene que ver con ese concepto de la relación del ciudadano de ese reino con el soberano de ese reino. La relación del vasallo de ese reino con el soberano de ese reino. Y todo este capítulo 6, todos estos versículos que hemos leído, habla de esa relación. Ahora, seguidamente, en el capítulo 7, vemos la relación de ese ciudadano del reino con sus hermanos, es decir, con los conciudadanos de ese reino. Versículo del 1 al 5. Notemos, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y la idea ahí de juzgar no significa la idea de opinar.
y no significa la idea de expresar. La idea ahí de juzgar significa condenar. Y hay una diferencia entre evaluar, entre considerar una situación y la idea de condenar ya de antemano. Lo que se está diciendo aquí es: no condenéis ya de antemano. No expreséis juicio de modo que con ese juicio vaya ya una condenación. Por supuesto, todos los que creemos la Biblia, creemos en la disciplina en la iglesia y la consideración bíblica de ética. De paso, no he mencionado esto así con estas palabras y quiero mencionarlo ahora. Lo que el Señor estaba diciendo en el capítulo 5, todas estas cosas que hemos visto, y esto que hemos visto en el capítulo 6, todo esto tiene que ver con la ética que Dios demanda de un ciudadano de ese reino suyo. Y como he dicho ya, esa ética, aunque en este contexto pudiese referirse en gran parte a ese reino futuro, pero esa ética tiene que ver con todas las épocas. Fue la ética que Dios demandó de Caín y Abel. Fue la ética que Dios demandó de aquellos que vivieron en tiempos de Noé. Fue la ética que Dios demandó en tiempos de Abraham y en tiempos de Moisés. Y en cualquier época Dios demanda esa ética porque esto refleja el carácter mismo de Dios. Y en ese concepto, en ese aspecto, Dios es inmutable. Ahora, en este contexto se está hablando en relación con el reino que el Señor vendrá a establecer. Pero esto no significa que no tiene que ver con otros aspectos de las relaciones de los hijos de Dios a lo largo de los siglos. Que quede esto claro en nuestra mente. Porque con el juicio con que juzguéis, o con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, será medido. En otras palabras, tengamos cuidado al emitir nuestro juicio. Tengamos cuidado con lo que decimos. Tengamos cuidado al evaluar, porque con esa medida con que lo hagamos, esa medida se nos aplicará también a nosotros. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Muy importante esa expresión. Muchas veces no nos damos cuenta de eso. Vemos muy fácilmente las faltas de los demás y no nos damos cuenta de la propia falta nuestra. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando está la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y aquí el Señor está comparando, por supuesto, una viga, literalmente una viga, y una paja, una pequeña partícula en el ojo. Y muchas veces nos resulta fácil, relativamente hablando, ver esa pequeña partícula, esa fallita, esa pequeña falta en el hermano y no nos damos cuenta de lo que hay en nosotros mismos. Versículos del 1 al 5 tiene que ver con la relación de hermano a hermano. En lugar de juzgar, debemos emplear más tiempo edificando. En lugar de criticar, debemos de emplear más tiempo afirmando al hermano. En lugar de destruir y de demoler a nuestro hermano, de desarticularlo espiritualmente, debemos de emplear más tiempo orando por el hermano y edificando al hermano. Cuando es necesario reprenderlo, dice la Escritura, y muchas veces edificamos a alguien cuando le reprendemos. Yo aprecio mucho a personas que me han reprendido. Lo aprecio porque me ha servido de ayuda en lo personal y de edificación. Cuando un hermano me ha amado lo suficiente para decirme, oye, si sigues por ahí, vas mal. Pues mira, gracias por habérmelo dicho. Quiero corregirlo. Si vamos llevando nuestro coche por una carretera y vamos por el mal camino y alguien lo sabe y nos dice, mira, mejor es que tomes a la derecha o a la izquierda o que des vuelta y
vayas hacia atrás, pues gracias a esa persona que nos ha orientado. También en nuestra vida espiritual debemos de tener un corazón agradecido para aquellos que nos ayudan a crecer en el Señor. El versículo 6 del capítulo 7 tiene que ver con nuestra relación con los incrédulos. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Nuestra relación con los incrédulos debe de ser una relación de circunspección. Debe de ser una relación como la que el Señor dijo a sus discípulos en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Estamos en el mundo, pero el mundo no debe de estar en nosotros. Y debemos de tener amistad, y debemos de tener relación de amistad con personas que no son del Señor, pero no andar como ellos andan y hacer las cosas que ellos hacen. Esa es la relación que debemos de evitar, esa relación de imitación de las cosas del mundo. Luego, el Señor continúa hablando de esa relación, versículo 7, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo pide pan le dará una piedra, o si pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, en comparación con el Padre Celestial, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Así que todo cuanto querráis que los hombres os hagan a vosotros, así también hacedlo vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas, esta es la famosa regla de oro. ¿Y cuánto deberíamos de aplicar esa regla? No tenemos tiempo para comentarlo esta noche. Creo que ese texto está autocomentado ya en la exposición de la palabra. Y notemos aquí, el Señor habla ahora, en el resto de este capítulo, nos habla de dos puertas, nos habla de dos clases de fruto, nos habla de su juicio y termina hablándonos de los dos cimientos. Brevemente veremos este pasaje. Entrad por la puerta estrecha. Esa es la puerta de justicia. Esa es la puerta que ilustra la justicia de ese reino. No es fácil practicar la ética que el Señor demanda. Es mucho más fácil seguir la corriente del mundo. Es mucho más fácil seguir el camino de Satanás. Es mucho más fácil desobedecer la palabra de Dios. Pero los resultados, por supuesto, serán funestos si hacemos eso. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. La otra puerta, la puerta de la injusticia, la puerta de la indiferencia, la puerta que no es la puerta del reino del Señor, lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella, porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, notemos, y son pocos los que lo hallan. ¿Qué nos acaba de decir el Señor en el versículo 7? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. El que busca esa puerta estrecha, la puerta para entrar a ese reino, la va a hallar. Buscad y hallaréis. ¿Por qué es que estos judíos, fariseos, escribas, saduceos, etcétera, por qué es que no habían encontrado esa puerta? Sencillamente no la estaban buscando. ¿Y por qué no la estaban buscando? Porque no estaban interesados en buscarla. ¿Y por qué no estaban interesados en buscarla? Porque sus corazones estaban endurecidos. Y porque sus corazones estaban endurecidos y se habían apartado de la palabra de Dios, juicio vendría sobre ellos, como veremos que el Señor lo pronuncia aquí en un momento. Versículos 15 en adelante, guardaos de los falsos profetas, esos que estaban enseñando mal al pueblo, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Dos clases de frutos. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? La respuesta ahí es no.
Así también todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Esos fariseos, esos escribas, esos saduceos estaban dando frutos malos, y el fruto es malo porque la raíz es mala. Nunca el fruto es mejor que la raíz. Es la raíz la que determina el fruto. Y es por eso que lo que el Señor demanda para que una persona pueda entrar en ese reino es el nuevo nacimiento, una nueva vida, una raíz que puede producir fruto que glorifica a Dios. Así también, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Importante es eso. Por sus frutos los conoceréis. Ese fruto es una expresión de lo que es la raíz. Cuando hacemos obras para glorificar a Dios, esas obras tienen que ver con la fe del creyente. Por eso es que fe y obras están unidos. Es una unidad, como el cuerpo y el espíritu forman una unidad. Notemos lo que dice el Señor, versículos 21 al 23. Estos versículos, esos 3 versículos son muy importantes. No todo el que me dice, Señor, Señor, notemos el verbo en futuro, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué futuro? Porque ese reino no había sido establecido todavía. Sería establecido en el futuro, en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo ahí, lo que vale no es decir, lo que vale es hacer. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero aquel que hace la voluntad de mi Padre, porque el que hace la voluntad de mi Padre ya me ha dicho, Señor, Señor. El hecho de que ha realizado, ha ejecutado la voluntad de mi Padre, ya significa que me ha reconocido como Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad en la tierra, así como está siendo hecha en el cielo. De modo que el que hace la voluntad del Padre, reconoce que ese Padre es soberano. Algo más. Dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día. Y ese aquel día tiene que ver con el día de esa tribulación. Solo menciono los pasajes, Isaías 2, 11 al 17, Isaías 4, 2, Isaías 10, 20, Jeremías 49, 22, Zacarías 14, versículos 6, 20 y 21. Esa expresión, aquel día, se refiere a ese tiempo de juicio que vendrá y afectará a la nación de Israel y a todas las naciones del mundo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. La gente hoy está entusiasmada porque oye por ahí que gente hace milagros y que hacen esto y ya la gente cree, todo aquel que haga un milagro ya tiene que ser de Dios, y si habló en una lengua extraña ya tiene que ser de Dios, y si un enfermo fue sanado ya tiene que ser de Dios, y si se hizo una gran obra ya tiene que ser de Dios. Notemos esto. Le dirán al Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre? Y la respuesta es, sí, es verdad, profetizaste. Y no echamos fuera demonios, sí. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, nunca os conocí. Aunque hicisteis estas cosas, pretendíais hacerla en mi nombre, pero no fue en mi nombre. Usasteis mi nombre. Usasteis mi nombre como una cortina, como una mampara, como un tabique para protegeros, pero no lo hicisteis en mi nombre. Entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí. Notemos ahí dice, hacedores de iniquidad. La palabra iniquidad ahí en el original es la palabra anomia, que significa a, no o sin, nomos ley, sin ley. Estos eran gente, estas son personas fuera de la ley. Fuera de la ley. ¿Qué significa eso, fuera de la ley? Que se han salido
del círculo, del marco de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de la ley y de los profetas. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor aquí? Dándole a estos israelitas, judíos, fariseos, saduceos, escribas, la interpretación correcta de ¿qué? De la ley mosaica, esa ley que ellos abandonaron, esa ley que refleja el carácter de Dios. Esa ley que indica la ética que Dios demanda de los ciudadanos del reino. Por eso le llama hacedores de iniquidad. Y luego termina el capítulo hablando de los dos fundamentos. Todo aquel, pues, que me oye estas palabras que ha dicho en los capítulos 5, 6 y 7 de este Evangelio, y las pone por obras, porque eso es lo que el Señor quiere. No todo aquel que me dice Señor, Señor, sino el que hace. El que oye estas palabras, como dice Santiago, notemos que Santiago copia aquí estas expresiones del Señor. Santiago habla de aquel que es oidor de la palabra, oidor olvidadizo, y aquel que es hacedor de la palabra. Todo aquel pues que me oye estas palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, invistieron contra aquella casa y no cayó porque había sido cimentada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras y no las pone por obra, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, dieron con ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se quedaba atónita de su doctrina. ¿Sabéis lo que hacían los fariseos y los escribas? Cuando enseñaban decía, el doctor fulano de tal dijo tal cosa, y el doctor mengano dijo tal cosa, y Cristo nada de eso. La ley dice esto, y yo os digo. La ley dice esto, y yo os digo. La ley dice esto, y yo os digo. Y estos hombres estaban atónitos, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Esa es la enseñanza de la palabra. Y en esta noche somos retados a vivir y a hacer lo que enseña esa palabra. Y debemos de dar gracias a Dios que nos ha dado una palabra tan maravillosa y una enseñanza tan especial y un Espíritu de Dios que nos enseña esa maravillosa palabra.